Esta pequeña corrupción vivimos con ella, somos cómplices los ciudadanos porque pensamos que no puede funcionar México de otra manera. Entonces, esa es la normalizada. Ahora, la gran corrupción es más difícil de sentirnos indignados porque decimos, bueno, ya se robaron dinero para una campaña política, bueno, ya no se construyó este colegio, pero yo no vivo en ese pueblo, yo no vivo en esa comunidad, yo no uso el transporte público, a mí sí pavimentaron mi calle, a lo mejor a otros no. Bueno, esa corrupción mayúscula hace un hoyo, yo pienso, en quiénes son las víctimas de corrupción. Y en realidad todas somos. O sea, a ti, a mí y a todos nos afecta que esos recursos no estén llegando porque el día de mañana alguien de tu familia se va a enfermar y no va a poder ir al hospital público y no va a ver las medicinas y ahí estamos ya quejándonos cuando nos afecta en lo personal. Pero en realidad deberíamos de todos estar indignados y todos levantar la voz diciendo, oye, pero ¿dónde está ese dinero? El 14 de marzo, la semana que entra, se va a lanzar el Corruptómetro, un observatorio de los casos de corrupción más relevantes en México, identificados a través de fuentes periodísticas abiertas e investigación directa. El Corruptómetro busca dar visibilidad a los casos en la esfera pública, así como lograr un registro y trazabilidad de los casos de corrupción y sus resultados. Cabe destacar que México se mantuvo en 2023 por segundo año consecutivo en el puesto 126 de 180 países evaluados en el índice de percepción de la corrupción que publicó la organización Transparencia Internacional. Bueno, hablemos con quienes están precisamente detrás de este proyecto. Estefanía Medina, cofundadora y codirectora de Tojil. Estefanía, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te va? Buenas noches. Querido Javier, pues como siempre, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias. Oye, la primera pregunta que desde hace tiempo yo ando en Tojil, que me llega todos los días, ¿por qué le pusieron Tojil? Tojil significa lo justo o lo correcto en maya. Ajá. Mira, eso fue lo primero. A ver, ¿de dónde surge el proyecto, Estefanía? Pues mira, Tojil es una organización civil que surgió ya desde el 2018. Tenemos ya algunos añitos por aquí en temas contra la corrupción y básicamente lo que nos hemos dedicado es a identificar cuáles son los grandes problemas de corrupción que se viven en nuestro país, a quién afectan y sobre todo cuáles son los mecanismos que tenemos para lograr combatir esos casos de corrupción. Tojil se ha centrado, como tú lo sabes, desde hace bastantes años en litigio estratégico y lograr que toda la ciudadanía, que todos los que somos víctimas de corrupción podamos ser representados en procesos penales de corrupción y que tengamos voz y voto y que no simplemente, como ha pasado en los últimos años, un escándalo tras otro de corrupción sin que simple y sencillamente no pase nada. ¿Qué es el Corruptómetro que van a dar a conocer la semana que entra, Estefanía? Pues mira, justo en esta lógica, Javier, hemos identificado que cada semana vemos que en los periódicos, en las notas, aquí contigo, sale un escándalo tras otro de corrupción y pareciera que simple y sencillamente estamos esperando a que surja uno peor que el anterior, pero no sabemos qué pasó con esos casos, si fueron del ámbito federal o local, cuántos recursos estuvieron involucrados, de qué sector, si son del sector salud, si son del sector de alimentos, si son del sector de deportes, de dónde son. Entonces, el Corruptómetro lo que hace es semana a semana hacer un registro pormenorizado de todos estos casos de corrupción que se dan a conocer en la esfera pública, algunos que también publicamos desde Tojil, sistematizarlos y decir, ¿cuánto nos cuesta esto? ¿Cuánto nos cuesta la corrupción? ¿A quién le pega? Y sobre todo, y lo más importante, ¿qué pasa con esos casos? ¿Se investigan o no se investigan? ¿Se les da carpetazo? ¿Están en la Fiscalía General de la República o están en las fiscalías locales? Entonces, este 14 de marzo les vamos a dar a conocer un micrositio en el que toda la ciudadanía puede tener acceso y pueden empezar ahí a revisar los datos de qué está pasando detrás de los grandes casos de corrupción que vemos semana a semana. El presidente insiste mucho en que se ha ido acabando la corrupción. ¿A qué se referirá él con este fin de la corrupción? ¿A qué áreas? Porque uno sabe muy bien que no hay manera de acabar con toda la corrupción en 5 años o por más voluntad que haya, ¿no? Es muy difícil.
pero ¿a qué supones que se puede referir cuando dice que la corrupción pues ya no existe? Pues mira, desafortunadamente, aunque creo que todos quisiéramos que ya no existiera la corrupción en nuestro país, creo que en eso todos estamos de acuerdo, los datos nos muestran otra información. Como tú señalabas, Transparencia Mexicana y bueno, Transparencia Internacional y especialmente el capítulo de México han referido año tras año que prácticamente México sigue estancado en uno de los lugares pues más abajo de la lista de países en términos de integridad, es decir, que tenemos como los índices de corrupción mucho más altos que algunos de otros de nuestros vecinos que están en complejidades de este tipo. La realidad a nivel nacional, si lo vemos en términos de números, apenas algunos datos dados a conocer por la Fiscalía de la República reflejan que de todos los casos de corrupción que les llegan, ni siquiera el 2% llegan ante un juez. Entonces, no solamente tenemos grandes casos de impunidad, de corrupción, sino además altísimos niveles de impunidad en distintos sectores. Y a nivel local, las fiscalías anticorrupción, pues de igualmente están enfrentando muchísimos retos de no contar con los recursos necesarios para poder entrarle a hacer un combate real y efectivo de la corrupción. Entonces creo que esa narrativa desafortunadamente no es consistente con la realidad que vemos en números y que aparte tú, yo y todos los mexicanos experimentamos día a día. Oye, ¿cuáles son las áreas más proclives al tema de la corrupción, de lo que ustedes tienen? De todo esto que revisan a diario, que van ahora a presentar su sitio, te diría, ¿dónde están? ¿Gobierno, sector privado? Ya también nos dimos cuenta que universidades, ya nos dimos cuenta que el deporte, pero hay algunas áreas que sean, te diría, más intensas, más proclives, más a la vista, porque hay una corrupción, Estefanía, que de repente no se alcanza a ver, que es la de la calle, ¿no? También el policía de la esquina o alguna cosa de esta naturaleza, o nosotros mismos haciendo algo para que nos dejen pasar o alguna cosa de esta naturaleza, ¿no? Claro, pues mira, lo que hemos identificado en el curso de lo que va del corruptómetro es una especial tendencia a los casos de corrupción en sectores neurálgicos para nuestro país, desde luego encabezando en los primeros lugares de la lista temas que tienen que ver con defensa, que tienen que ver con seguridad y terrible también que tienen que ver con salud, que son prácticamente todos los temas que más nos importan y que más nos preocupan. Entonces, creo que este reflejo de lo que vamos documentando y de lo que se hace público, pues es muy consistente, como dices, también con la realidad del día a día. Como sabes, tenemos también esta herramienta llamada Teo, que es un chatbot en donde los ciudadanos pueden reportar casos de corrupción en 6 entidades de la República. Hoy estamos muy contentas de anunciar que justo hoy la Policía de la Ciudad de México se sumó a estos esfuerzos y pues aquí también a través de esta herramienta nos damos cuenta cómo la corrupción está en todos lados, ¿no? Está desde los grandes contratos, desde las grandes redes de corrupción que involucran a muchísimas empresas, funcionarios, y sector privado, hasta la corrupción de la calle del día a día, de policías, de ministerios públicos o de otros servidores públicos que se encarga de dar servicios básicos para la ciudadanía. ¿Qué hacer con los ciudadanos que realmente quieren evitar la corrupción, pero vivimos en un mundo en donde por más que intentamos, luego la corrupción se vuelve una forma de sobrevivir, que es una cosa terrible, ¿no? Terrible, pues creo que lo que no debemos perder de vista es la importancia de denunciar y dar seguimiento. Con esta herramienta, Teo, tu abogado virtual que les comparto, tenemos ya 6 entidades en donde pueden reportar estos casos al alcance de un clic, a través de su teléfono, desde la página de Tojil o directamente desde WhatsApp. Y entonces creo que esta es una gran puerta para que la ciudadanía pueda empezar a denunciar los casos. Este es un canal en el cual además de manera automática estos reportes que nos llegan van directo hasta las fiscalías anticorrupción en Ciudad de México, Edomex, Quintana Roo, Puebla, Nuevo León y Oaxaca hasta este momento. Y creo que ese es un primer gran paso, Javier. Y el segundo, como lo vemos en los casos también del corruptómetro, tenemos que seguir exigiendo que se haga justicia en estos casos. Es impensable que vemos escándalo tras escándalo y que desafortunadamente
efectivamente los funcionarios que están detrás de estos casos de corrupción siguen tal cual como si nada hubiera pasado. Nosotros dimos a conocer a finales del año pasado una investigación denominada el Clan Biomédica, en el cual se develó una investigación en la que participaron alrededor de, o se identificaba la participación de más de 84 empresas dedicadas a desviar recursos del sector salud. Y lo más grave es que estas empresas siguen colaborando con distintas instancias del gobierno, y los que se ven identificados como posibles participantes directos de esta red, siguen siendo funcionarios públicos. Identificamos a alguien que hoy por hoy es el director de administración del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, imagínate, es muy preocupante que siguen habiendo áreas del gobierno en donde se siguen manejando recursos, y tenemos personas que están no solamente identificadas por investigaciones periodísticas, sino que han sido denunciadas por el propio SAT, que han sido denunciados por la función pública, que tienen carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República, y simple y sencillamente no pasa nada. Lo mandaron al director de administración del Politécnico, al Politécnico, como para tratar de algo, ¿no? Para tratar de cubrirlo, me da la impresión, ¿no? Pues nos parece muy preocupante eso, y saber que además desde diciembre que lanzamos ese reportaje tampoco ha pasado nada. Sí. Entonces es muy grave que estemos en esta realidad en donde no solamente sale un dato aislado en un periódico, sino una investigación completa, periodística, robusta, con todos estos datos. Este funcionario Javier Tapia Santoyo incluso fue denunciado, imagínate, por la extitular del SAT, Raquel Buenrostro. Tiene investigaciones, fue denunciado por función pública y sigue en un puesto en el que se manejan recursos públicos. Y ese es uno que pudimos identificar. La pregunta es, ¿cuántos otros casos en nuestro país existen de este tipo? Oye, y por último, la palabra O junto con corrupción más fuerte, pues yo creo que es impunidad, ¿no, Estefanía? Altísimo. La palabra de impunidad creo que es justamente el mejor amigo de la corrupción. Eso es lo que permite que los casos de corrupción pasen y sigan avanzando. Y como te comentaba hace un momento, apenas datos que se solicitaron a la Fiscalía General de la República revelan pues 2% de casos que llegan a un juez, y eso si lo vemos en temas de números, pero si lo analizamos en caso a caso, el caso de la estafa maestra prácticamente se derrumbó. Sí. No supimos qué pasó más allá de las 3 personas que fueron señaladas y que al final no pudieron sostener su acusación. El caso de Odebrecht, que no solo es un caso importante en México, sino en toda América Latina, y que tuvo consecuencias en distintos países, prácticamente está a punto de derrumbarse también. Y así vemos la constante de todos los casos, y resulta pues muy preocupante que ante una narrativa en la que todos coincidimos que la corrupción y la impunidad son de los mayores problemas que hay que atender en nuestro país, no tenemos acciones concretas que puedan generar un cambio real. Estefanía Medina, cofundadora y codirectora de Tojil. Te mando un gran saludo, Estefanía. Muy buenas noches. Gracias por tu participación. Un saludo y un abrazo. Hasta luego. Gracias. Que descanses.